Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva edición del ciclo Dejar una huella, un espacio de encuentro con personalidades de la literatura, la ciencia y la educación. Hoy en su versión Autores y Actores del Territorio, organizado por la Subsecretaría de Educación del municipio de Tigre, junto al Honorable Consejo Deliberante. Queremos agradecer especialmente la presencia de las autoridades que nos acompañan, en especial la subsecretaria, la licenciada Adriana Valdés. Muchas gracias por acompañarnos. Y por supuesto al intendente de Tigre, el doctor Julio Zamora, cuya visión y compromiso con la educación hacen posible espacios como este, que promueven la literatura, el conocimiento y la expresión artística en nuestro territorio. Nos llena de orgullo presentar Alegorías Fabulantes, el primer libro de cuentos del joven autor Tomás Iribarne, publicado a sus 15 años. A pesar de su juventud, Tomás nos regala relatos que oscilan entre lo trágico y lo cómico, lo fantástico y lo cotidiano, lo mitológico y lo contemporáneo. En esta oportunidad, Tomás va a charlar con la redactora Julia Martín, coordinadora del área literaria de la Subsecretaría de Educación del municipio. En este encuentro es también una celebración, la de la juventud que escribe con pasión y la de la comunidad que apuesta a dejar una huella a través de la educación. Gracias por acompañarnos, bienvenidas y bienvenidos a todos. A continuación, Aquiles de Guaile, el profesor de literatura de Tomás de la escuela Hans Christian Andersen, leerá unas palabras. Bien. Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Comunidad, voy a buscar el discurso y lo voy a leer. ¿Cómo están? Bien, tranquilos, relajen, la idea es que sea algo plenamente social, así que tranquilos. Bien, no, hoy no hay examen, tranquilos, saben que igual. Buenas tardes a todos y todas. Hoy estamos acá para celebrar algo muy especial, la presentación del primer libro de Tomás Iribarne, titulado Alegorías Fabulantes. Tomás es estudiante de último año del secundario, pero más allá de su edad, demuestra una madurez literaria que sorprende. Se nota en cada página que he leído y releído a Borges, a Cortázar, a Kafka, y que se ha dejado influenciar no solo por sus estilos, sino por su valentía para romper con lo establecido. Alegorías Fabulantes es un libro que nos invita a imaginar, a perdernos en lo simbólico y lo fantástico, pero siempre con una mirada propia de joven y cargada de sensibilidad. Quienes lo conocemos sabemos que Tomás es carismático, entusiasta y siempre positivo, y eso también se refleja en su escritura, una voz nueva, fresca, que no teme explorar ni experimentar. Estamos, sin duda, ante una joven promesa de la literatura, y este seguramente es solo el primer paso de un camino lleno de palabras, ideas y mundos por inventar. Felicitaciones, Tomás, y que este libro vuele alto. Muy bien, bueno, damos comienzo a esta hermosa charla. Julia Martín entrevistará a Tomás Iribarne. Ay, qué presión. Muchas gracias al profe. Tomo, primera pregunta. ¿Cuál fue el primer cuento que escribiste para este libro? ¿Lo recordás? Bueno, primero que nada quiero agradecer a todos, a ustedes por la oportunidad del municipio de Tigre y a todos los presentes. El primer libro es de hecho el que más le gusta a la gente, que es Bichos. El primer cuento, perdón, fue Bichos. Y es muy curiosa esta historia. Yo tenía ganas de escribir y lo que hice fue, yo en ese momento miraba mucho streaming, diferentes plataformas, y uno de los influencers que yo estaba viendo estaba contando una anécdota de cuando él era chico. Y yo ahí encontré algunos aspectos medio destacables. Él contaba que no me acuerdo por qué casualidad se le había roto una ventana y le habían inundado la pieza de los bichos, porque encima había dejado comida tirada y tuvo una mala experiencia con eso. Y yo automáticamente se me ocurre pensar en Suipacha, que es el pueblo natal de mi papá y donde vive mi abuela, que también es una zona medio rural donde entran fácilmente los bichos, donde un descuido con comida terminan accidentes así. Y se me ocurrió arrancar a escribir sobre eso, comencé así el cuento, y después también le di una mirada desde la inocencia del chico, de cómo jugaba con estos bichos, y cómo afronta de esa manera la situación, no la afronta de una manera
como adversa hacia los bichos, sino que se mimetiza con su existencia y juega con ellos. Y también me gusta contemplar, o un detalle que yo quise agregar en esa escritura, es que dentro de la inocencia del chico y dentro del mundo lleno de cosas para explorar, está súper instaurada la idea de la guerra, porque el chico nunca se le ocurre plantear una armonía entre los insectos, como sería un ecosistema real que está en constante convivencia, sino que plantea un conflicto medio bélico y juega con esa idea del cuento también. No vamos a decir el final para quienes no lo leyeron, no vamos a hacer spoil, pero es uno de mis preferidos, es el cuento que evidentemente a todos nos encanta. Suele ser. Contame si lo trabajaste mucho ese cuento, porque es bastante largo, es un cuento corto, pero tiene varias páginas, tiene muchas imágenes, es muy visual, los bichos, el protagonista. Contame un poquito cómo lo fuiste trabajando. Sí, bueno, todos los cuentos los trabajé bastante. Siempre el método que yo usaba, yo cuando arranqué a escribir por mi primo. Mi primo fue una gran figura inspiradora para mí, en los agradecimientos. Él es escritor, escribe mucha poesía. Ahora dentro de poco él se recibe de periodista y dentro de poco se recibe de filosofía y letras en la UBA. Y él tiene 33 libros escritos, pero publicó únicamente 3. Hace diferentes poemarios. Y él, en unas vacaciones que yo estoy con él me aconseja, diferentes problemas de la adolescencia, arrancás a descubrir un mundo nuevo, cosas que te pasan, querés contar. Y él me recomienda escribir. Él me dice, vos escribí lo que te pasa, después a futuro lo lees y te das cuenta de algunas cosas que a lo mejor son detalles, que no tienen tanta importancia, o a lo mejor te sirve simplemente para descargar. Y yo arranqué a escribir así cosas que me pasaban, cosas que pensaba, cosas de colegio, amigos, peleas, cualquier cosa yo escribía. Escribía y lo plasmaba. Y estas ideas, después, yo además comienzo un curso de emprendimiento que trae mi mamá a la Argentina, que se llama Business Kids, que es una empresa internacional que enseña el emprendimiento a jóvenes y niños. Y yo, en resumen, ese trabajo del emprendimiento tiene mucho que ver con la idea vocacional. Todo el trabajo vocacional y emocional que yo hago me permite descubrir que yo quería escribir un libro. ¿Y cómo iba a escribir un libro si lo que tenía anotado era mi idea, ¿no? Yo solamente tenía pensamientos y iba a ser aburridísimo. Entonces lo que yo hago es convertir estas ideas en diferentes cuentos e historias. Personajes que comiencen a vivir lo mismo que vivía yo, o personajes que descubran, o personajes contrarios también a lo que vivía yo, porque siempre está bueno ver los dos lados de la idea. Descubriste la ficción. Y justamente sí, descubrí eso, la ficción. Y yendo a la pregunta de vuelta... No, está perfecto. Vas bien. Es más, me das pie para la siguiente pregunta. Bueno. Hablas de tus mentores y como tu primo, y de profes también. Contame un poco quiénes fueron, cómo influencian cada día en vos. Bueno, sí, es verdad, los grandes mentores. Bueno, en el libro hay un montón de escritores, como ya mencioné recién a mi primo, y mi mamá y los diferentes coordinadores que me han ayudado en el trabajo dentro de Business Kids y Business Teens. Pero además tengo grandes figuras, grandes profesores que ya también son mentores, como Aquiles, que vino a dar unas palabras hoy. Y que Aquiles fue una persona que me hizo disfrutar realmente de la escritura. Fue una de las personas que si bien yo ya leía, yo había cosas lo más populares que ya me encantaban, las novelas, realmente me dio el gusto por otras ramas. Él me permitió explorar muchísimas ramas y conocer lo bueno de cada área, de cada género, no solo literario, también poético, también teatral. Y es a día de hoy que con sus diferentes frases y enseñanzas me sigue sorprendiendo, porque yo día a día sigo aprendiendo de él, que es un gran maestro. Y otra de las grandes figuras, hoy lamentablemente no está en este plano, que es y fue María de los Ángeles. Ella es una mujer que yo la sufrí mucho como profesora al principio, porque nos dio un libro, nos arrancó a dar Cortázar, yo tenía 14 años, y yo sufrí un montón ese libro final del juego, me acuerdo. Y yo le preguntaba, ¿por qué me hace esto? ¿Qué sentido tiene? No entiendo. Viste, habían cuentos que arrancaban y no terminaban. Entonces eso, realmente, como un chico me molestaba mucho que no sea el formato película, el formato novela, que es lo que estamos acostumbrados. Y ella me dijo, ahora no me sale con claridad, pero algo muy simple, que es que todo está escrito, todo pasa por algo, todo está escrito por una razón. Y si a la gente le gusta es porque realmente tiene un mensaje y a la gente le llega y la gente lo comparte y tiene una búsqueda.
Y eso es lo que más me quedó, que todo libro tiene una búsqueda y un mensaje. Y así es que junto con Aquiles, que me permitió, o sea, si María Los Ángeles me enseñó a leer, a entender realmente la lectura, y Aquiles me enseñó a explorar la lectura, yo creo que fueron las dos personas que más marcaron mi camino dentro de la lectura. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo cómo los describís. Contame un poquito justamente sobre los escritores que influenciaron para este libro, no ahora en la actualidad, sino para en el momento en que escribías este libro o que empezaste a escribir y lo trabajaste. ¿Quiénes eran tus escritores favoritos en ese momento? Bueno, si querés contarme ahora también. Bien, vamos por partes. Para la escritura del libro están mencionados Kafka, Borges, Cortázar, Gabriel García Márquez. Son autores que me encantan. En ese momento, si bien conocía algunas novelas, conocía Stephen King o algunas otras novelas, las más populares, los bestsellers. Yo arranqué a meterme en el mundo de los cuentos porque me intrigaba mucho la idea de la síntesis, de que algo tan cortito y algo tan breve transmita tanto. Siento que, bueno, así como la poesía en pocas palabras tiene un mensaje súper amplio, los cuentos eran un poquito más que la poesía, más entendibles para mí en esa época, pero también tenían una profundidad increíble. Yo leía Borges, leía el Aleph y me quedaba, yo me acuerdo que lo leía una vez, más o menos lo entendía, lo leía 2 veces, destacaba detalles que no encontraba, y después me buscaba siempre en YouTube algún análisis, resumen, o alguna persona explicando el porqué, el contexto histórico, porque bueno, algo tiene Borges, Cortázar, Bioy Casares también, como lo mencioné. Tienen mucha referencia más popular o a otros textos de cultura general, otros escritores. Intertexto. Claro, y eso es algo súper valioso porque le da nutre muchísimo más la historia, le da una verosimilitud increíble y te conecta más porque una vez charlaba con un conocido que vos leías un libro y como había otro libro dentro te invitaba a leer otro libro y siempre era como una cadena que no terminaba. Y era bastante lindo y narraba cosas muy lindas y siento que los temas además que tratan son diversos porque uno podría imaginar que en un mismo libro, a pesar de que, por ejemplo, en Alegorías Parlantes justo hay un tema en común entre varios de los cuentos, por no decir todos, pero los cuentos que yo leía casi que no tenían relación entre cada uno y eso me parecía fascinante. Perdón, ¿te referís a qué tema en particular que atraviesan todos o varios cuentos? Bueno, bien, el libro... todos los cuentos lo que trato de hacer son alegorías, historias de las cosas que ya me pasaban. La mayoría cuentan la tragedia porque yo en esa época, para mí, una historia de la única manera que cerraba, porque yo en esa época recordemos me gustaba que cierren las historias, era con un punto final en los protagonistas y el final por defecto, digamos, era la muerte, que no significaba de todos los personajes, de alguno u otro personaje, siendo que eran eventos más fuertes que marcan, digamos, un final. Entre eso, lo fantástico, la fábula, toda la magia mezclada con la realidad, siento que son bastantes cosas que justo marcan todo el libro en general, pero también me permito en cada cuento tratar diferentes temas que sean dispares, que no siempre sea lo mismo, que no sea repetitivo. Y contame un poco, nombramos bichos y te nombro whisky en Uruguay, pensando en sus protagonistas, que son muy diferentes, pero que hay algo del miedo, ¿no?, presente en ellos. ¿Qué rol juega el miedo en estos cuentos? Sí, es correcto. Tanto el protagonista de Bichos se enfrenta al miedo de que le invadan los insectos, digamos, en su habitación, en su... Pavor, más que miedo, ¿no? Claro. Y el protagonista de Whisky en Uruguay tiene un miedo porque ya conoce su destino, ya sabe que el personaje desde el primer párrafo ya se sabe su final. Y los dos personajes afrontan el miedo de maneras muy curiosas. Los dos asumen miedo, asumen que la amenaza está y existe, y tienen dos maneras de enfrentarlo. Uno trata de evitarlo hasta el final, el personaje de Whisky Uruguay trata de evadirlo, aunque él sabe que la presencia de la muerte es constante, él siempre intenta luchar. Que no la puede evitar, también lo sabe y aún así intenta. Es genial. Eso muchas veces a nosotros nos pasa todo el tiempo. Cuántas veces sabemos que algo es imposible y sin embargo luchamos, muchas veces lo conseguimos, como otras veces no. Sin embargo, el personaje de Bichos ya sabe que no lo puede evitar y no lucha contra eso, sino que lo asimila y sigue adelante e incluso se permite jugar con ese miedo. Yo ahí siento que se trabaja mucho el nihilismo,
pero visto de una manera positiva, el saber que ya nada importa, que no puede evitarlo, pero el personaje no por eso se frustra y pierde ante el miedo que se genera ante la adversidad, sino que el personaje lo asume y sigue adelante. Esa es la importancia, digamos, lo que yo destaco, y también por eso mucha gente le gusta, porque el seguir adelante le da otro final, otro matiz, que el de Whisky Uruguay no lo permite tener. Y algo mencionaste recién, pero te lo voy a preguntar a ver si nos podés explicar un poquito más. ¿Es a propósito que tus cuentos tengan varias capas de lectura? Porque se nota que si los vas rascando un poquito vas encontrando lo mismo que te pasaba a vos con el Aleph o con leyendo Cortázar también, a Borges. En una primera lectura tenés una primera impresión que tal vez es superficial, en una segunda lectura tal vez rascás y encontrás algún mensaje o otra imagen, y en una tercera te llega otro mensaje, otra comunicación. ¿Esto lo haces a propósito? ¿Lo trabajás? ¿Te sale? Contame un poquito. Sí, bueno, tal cual. Yo quería reproducir este fenómeno que me pasaba con Borges y con diferentes autores que mencionaste, de no entender a la primera, si lo leí en una segunda sacaba más detalles, y siempre con cada releída descubrí algo nuevo. Y eso es algo mágico, porque el papel sigue siendo el mismo. Sí, sin dudas, el texto que estoy leyendo es el mismo que leí la primera vez. Pero hay algo mágico, que esto es un recurso que me enseñó mi profe de literatura, en la narrativa más cíclica, de comenzar con el final, volver al principio, y jugar todo el tiempo con esa trama más cíclica, que permite esta doble lectura, aprovechar dos veces el mismo papel, entre algunas comillas. Y siento que nutre un montón de historia, y diferentes personajes, por ejemplo, pasa en la Odisea de Perséfone, que tenés un montón de capas, porque es primero entender el punto de vista de Perséfone, el protagonista y toda su aventura. Después, una vez entendiendo el final, se comprende el principio. Después, una vez te da una palabra en hebreo, que yo busco buscar, que busco el misterio en esa palabra, que cuando se traduce y se entiende su definición al español, se cambia también el sentido de la historia. Entonces, esa multiplicidad de capas siento que aporta un montón al libro, y me encanta tenerlo. Es algo que me costó mucho, que tuve que trabajar, pero que siento que lo pude lograr. Apelás a un lector curioso, que si bien uno puede leerlo, esto que decíamos antes, uno puede leer todo tu libro una sola vez y decir, uy, qué bueno que estuvo, me produjo sensaciones incómodas por los bichos o lo que fuera, o me dio intriga, pero también apelás a un lector un poco más curioso, que es ese que puede rascar un poquito y traducir esa palabra porque fue curioso, ir a internet y decir, opa, esto cobra otro sentido, si soy un lector un poco más curioso. Está buenísimo eso, te felicito. Gracias. Y me gusta lo que nombrás de la incomodidad con la lectura, porque eso es algo que yo también quise lograr. Es fascinante que un libro te pueda transmitir miedo, te pueda transmitir diferentes emociones, y siento que uno cuando compra un libro lo suele hacer por ocio, para disfrutar, y que el libro te termine transmitiendo sensaciones más feas, pero que en la resolución, la resolución sea el triple de alegre o de satisfactoria por todo el camino que pasaste, y que vos sufrís al igual que el protagonista de cierta manera, porque esas sensaciones se te transmiten. La belleza también es eso, es estar incómodo, es llorar o reírse o sentir miedo y pavor, ¿no? Pasa en todos los tipos de arte, y me parece genial que busques eso. Y bien logrado, porque a mí me pasó. Gracias. Contame, ¿tenés algún cuento favorito en este libro? ¿Hay alguno que digas, este es mi... No por lo que haya dicho la gente, dichos por ejemplo, que parece que todos coincidimos en que es el mejor, pero para vos, ¿cuál es el que más te gusta? Bueno, a mí me pasaba eso, la gente le encanta Bichos, es el favorito del público, digamos, y a mí en parte es el que menos me gusta, porque es el que está basado en anécdotas de otros, o sea, no está basado, tomo algunas inspiraciones como para arrancar y después la desarrollo de otra manera, pero justo tengo como este contraste con lo que le gusta a la gente. Mi favorito yo creo que es la Odisea de Perséfone, porque mezcla, tiene estas diferentes capas que expliqué recién, mezcla mucho de la mitología griega, que es otra materia que me fascina, y tiene también, el personaje, como es Perséfone, que es la diosa de la primavera, pero también la esposa de Hades, tiene mucho contraste y mucha pelea interna entre sí, o sea, en el personaje, que yo también la vi, que está bueno jugar con el contraste, y cómo los opuestos se complementan para el desarrollo de un personaje más profundo. Y siento que es eso lo que le da el gusto también.
a diferentes cuentos que me gustan mucho. El primero, Visiones Dicotómicas, me encanta jugar con los sueños, lo onírico y lo real, con las diferentes posibilidades del futuro, porque es algo con lo que uno siempre está jugando con el porvenir, con todas esas cosas que también juega Borges mucho. Siento que son diferentes recursos que no tengo un montón, pero sí, sin duda mi favorito será La Odisea de Perséfone. Es un placer escucharlo hablar, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Es re lindo escucharlo. Dale, seguí, yo me siento allá, te escuchamos. Gracias. Por favor, contame si estás escribiendo algo nuevo, si estás transitando otros géneros. Me da mucha curiosidad si escribiste algo de poesía, algo de haiku. Contame, por favor. Sí, bueno, esto en privado ya lo charlamos, pero le cuento al público que algunos ya saben. Yo ahora, después de los cuentos, sí seguí escribiendo. En un momento comencé una novela, pero nunca la llegué a terminar. Pero ahora estoy mucho incursionando en el mundo de la poesía. Me encanta, lo estoy descubriendo, estoy leyendo un montón de poesía, que aparte es más fácil, más rápido de leer. Y estoy a su vez escribiendo un montón. También yo hace 1 año y medio comencé a tocar la guitarra. Yo el piano tocaba hace varios años, estoy componiendo, escribiendo canciones. Eso la verdad que me motiva un montón. Me gusta transmitir con los diferentes lenguajes, porque si la literatura en la prosa ya transmite un montón y de manera muy directa, la poesía llega a otras maneras. Bueno, como decía la semana pasada, que también me dio el consejo, que ve en entrevista conmigo, que él decía que la poesía trata de explicar cosas simples de la vida de manera complicada. Está bueno buscar lo complejo en lo simple y tratar de transmitirlo y buscarlo. Y siento que además, si le sumo la complejidad de un instrumento, de la lírica, de la musicalidad, siento que suma un montón y da un producto mucho más armado. Y sí, estoy incursionando bastante en la poesía. Bueno, ya lo vamos a tener por acá con la guitarra entonces en algún momento. Y te vamos a recibir con mucha alegría. ¿Cómo ves al Tommy del futuro? ¿Cómo veo? No, te iba a decir un número, pero ya me empezaste a responder. Así que digo un número de edad, pero contame vos. ¿Cómo veo al Tommy del futuro? Justo ahora estás hablando de un año de mucha incertidumbre. Este es mi último año de secundaria, ya el año que viene arranco la facultad. Yo siento que la arranco mañana, siento que tengo la presión constante. Bueno, elegir, yo por suerte ya elegí dónde voy a estudiar. ¿Y qué voy a estudiar? Voy a estudiar ciencias del comportamiento. Me gustan mucho las materias sociales, psicología. Me gusta mucho ese área. ¿Cómo me veo en 10 años? Yo me veo, es un trabajo que hice muy en el último tiempo, de que como uno se ve ante el mundo nuevo, se pregunta qué espero de mí para el futuro, cuál es mi objetivo en el mundo. Y después de bastante buscar, yo me di cuenta que todas las cosas que hice y hago, el fin último siempre es ayudar a los demás. Siempre me veo trabajando en algún lugar que ayude a... Me gusta mucho la salud mental, las diferentes enfermedades, patologías más mentales. Me gusta innovar en ese sentido. Me gusta mucho lo que es el mundo tecnológico, el contraste con lo humano que tiene, porque uno cada vez se va deshumanizando más y convirtiendo más en un ser plenamente tecnológico, y sin embargo la tecnología la vamos humanizando más. ¿Cuántas veces uno ChatGPT lo trata como una persona y no como una máquina? Entonces a mí me gusta mucho, siento que me gustaría enfocarme en ese mundo, en lo humano. Bueno, en realidad esto de ayudar a las personas, la literatura también es una forma de ayudar a la gente, ¿no? Tal vez no en salud, pero hasta también dentro de la salud mental también, porque por eso en todo lo que haces se nota que hay querer llegar a la gente de una manera o con belleza o con herramientas para el futuro, así que... Bueno, ahora que lo decís, a mí la literatura me ayuda un montón. Yo siento que leer un libro es una cápsula que te escapas del mundo. Es meterte, sumergirte en un universo paralelo que te presenta el autor, y muchas veces a uno le cuesta mucho soltar, confiar, dar un salto de fe. Y en un libro estás haciendo eso, te estás dejando guiar por un autor y vos no podés cambiar nada ni manipular nada, te estás dejando llevar por las palabras hasta el final del libro. Y es una de las pocas veces, o sea, uno de los pocos momentos en la vida cotidiana que te permitís hacer eso. Y siento que está muy bueno también, para que lo decís con el libro, tiene sentido. ¿Y se te ocurrió preparar algún libro de acá poco tiempo? Digo, aunque sea de poesía o... No, por ahora mis amigos por tanto me insisten, pero todavía no estoy...
organizando, o sea, no estoy, o sea, sigo escribiendo, pero todavía no tengo organizado en formato libro. En cualquier momento, por ejemplo, con las canciones, lo que pasó es que dije, tengo que escribir una canción, no, agarré cosas que ya tenía y las organicé y les puse música. Y seguramente cuando quiera escribir un libro en el futuro va a ser lo mismo. Voy a agarrar bastantes textos que tenga, reorganizarlos, repasarlos, reescribirlos, pero en definitiva es eso, seguir. Pero por ahora no tengo nada a futuro. Aprovecho tu comentario para preguntarte cómo fue el trabajo puntual de este libro. Ya me contaste más o menos cómo surgió, qué escribías, tus motivaciones, pero tuviste que trabajar un montón, lo corregiste, lo reescribiste. Ahora contame cómo llega a ser esto. Un poquito me mencionaste, pero contanos un poquito más. Bueno, yo como mencioné, hice un curso de desarrollo emprendedor, que es Business Kids, que durante una primera mitad de un año que duró el curso, yo tuve un trabajo más vocacional, bueno, descubrirme qué quería hacer, cuál era mi objetivo, qué quería llevar a cabo. Yo concluí y quería hacer un libro. Algunos cuentos, yo me acuerdo que tenía 2 cuentos escritos, el resto los tuve que escribir de cero. Y a su vez tenía que ver cómo llevar el libro a algo físico. Bueno, yo tuve que comunicarme con la imprenta, tuve que hacer el trabajo de ortografía, lo hice yo, ya mi primo también como lo había hecho, le pedí muchos consejos a él, me comuniqué con la imprenta, yo también, y fue así que hasta el momento del presupuesto que no se comunicaron la imprenta con mis padres, y eso es algo bueno que tiene el curso, me da mucha independencia. Y te enseña un montón, porque también algo que hice con el libro es arriesgarte. Viste que siempre está el desafío con la página en blanco. Uno nunca sabe cómo encarar la página en blanco, y si algo me enseñó el curso es que la mejor manera de encararla es haciéndolo. Es escribir algo que después se borra, no importa después, pero lo importante siempre es comenzar y salir y enfrentarte al mundo y romper con esa barrera más mental que esa página en blanco. Y sí, una vez que te enfrentas ya no importan los errores, porque el error siempre se aprende y siempre se sigue. Y sí, me comuniqué con la imprenta, me ayudó mucho Noelia, mi genia, que me ayudó con el tipo de página, porque ahí me enteré que había un mundo distinto de tipos de papel, tamaño de letra, formato del libro, las tapas, los colores, El diseño. y los precios en relación a la cantidad, y un montón de otras cuestiones a tener en cuenta que yo tuve que aprender en un contexto que no sabía nada. Pero siento que eso me enseñó un montón, y el libro también, a su vez, Alegrías Fabulantes, me enseña mucho después de la publicación del libro. Yo aprendí muchísimas cosas después. Yo después seguí leyendo y leí 10 veces más de lo que leía, y también leía desde otra mirada, porque no es lo mismo leer como el lector, el público general, a leer una vez que ya escribiste algo, porque pensás no solo en qué me quiere decir el escritor, sino en cómo llegó a pensar lo que dijo para escribirlo, porque es un desafío totalmente aparte del mensaje, y tiene mucho que ver con eso. ¿Y te pones en lugar de crítico de vos mismo? Quiero decir, cuando relees, porque esto nos pasa a todos los escritores, ¿no? Que publicamos y después volvemos a nuestro libro, yo cambiaría, sacaría, no sé, esto, pondría lo otro, corregiría acá. Y esto lo decían todos los escritores enormes, mismo Borges decía que recién publicaba después cuando se cansaba de corregir, y por eso hay distintas ediciones con algunas partes corregidas, porque aún después de publicado seguía corrigiendo. ¿Y esto te pasó? Sí, recontra. Hoy a la mañana discutía con mi madre eso mismo. Discutíamos, porque ella me insistía, que estaba súper orgulloso, el libro es increíble, y yo le cambiaría tantas cosas al libro que no sé ni qué estoy presentando, le decía. Pero sí, es verdad, y ahora que nombrás lo de Borges, yo también siento que valoro mucho el libro por una cosa que escuché en una entrevista que le decían a Cortázar, que Cortázar decía que cuando él escribía, él escribía de una manera infantil, él se ponía en un papel de niño que juega con las palabras. Y él juega, y él, a medida que va jugando, va escribiendo una historia y cuenta algo. Y llega algo de una manera en la que no es él, es su versión de niño que llega. Y después está el Cortázar crítico, que lee, critica, corrige todo. Pero la primera instancia, el primer momento del libro es un juego y es único. Que después, cuando ya lo lees una vez, ya estás sesgado, ya tu opinión cambia. Y es muy distinto. Y si bien hay cosas que corregís para mejor, hay cosas que le sacan su magia. Entonces, me gusta dejarlo así, porque aparte yo el libro, hoy a futuro, habiendo pasado ya 2 años casi de la publicación, lo veo como una cápsula en tiempo. Yo siento que el libro comprime y encapsula todo lo que fui yo hasta ese momento de la publicación, hasta esos 15 años, y veo un gran cambio de lo que fui yo ahí a lo que soy hoy ahora. Hay un montón
montón de experiencias que me cambiaron y me nutrieron muchísimo más, que siento que si volviese al pasado sabiendo todo esto, escribiría un libro completamente distinto. No solo los temas a tratar, el método, los chistes. Bueno, yo comencé a leer muchísimo de Cassiari después del libro y me di cuenta que el humor en la escritura puede ser exageradísimo, pero gusta igual. Yo al principio no quería pecar de mucha informalidad por irme del lado del humor, y hoy en día me di cuenta que cuanto más informal, o sea, no importa que tan informal seas, siempre y cuando se respete esta búsqueda. Volvemos a lo que venía. Al principio, totalmente. Bueno, Alegorías Fabulantes no sería, si hubieras leído, o sea, no. Así que felicitaciones por tu primer libro, porque es fantástico. Dos últimas. ¿Hay algo que te gustaría decirle a los que recién empiezan a escribir, por ejemplo, o que tienen algún proyecto, tal vez, pero que sean jóvenes como vos y que estén sin saber cómo avanzar, o que... pienso en libros porque pasa todo el tiempo, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Qué recomendarías? ¿Qué palabras les dirías? Yo creo que el mejor consejo es el que dije de la hoja en blanco, de que la mejor manera de comenzar a escribir, de comenzar a hacer algo, es hacerlo y encarar sin miedo, que después todo se va a resolver. Pero además, un consejo que les daría, y me daría a mí mismo del pasado, es abrirme un poco más. Yo soy muy cerrado en la mayoría de cosas que hago. Es así que tardé un montón en compartir mismo la entrevista de hoy o muchísimas otras cosas. Yo me encierro mucho y está bueno compartir, abrirse con el mundo. Está bueno escuchar consejos de otros para bien o para mal, y siempre, porque uno no llega a ningún lado solo, siempre trabaja en equipo, en conjunto, con amistades, comentarios, familia. Siempre está bueno hacer las cosas en equipo. Eso es un consejo que siento que daría. Es buenísimo, y tomo lo que decís para mencionar que en la literatura también la escritura es compartida. Los escritores o van a talleres literarios o mismo, no sé, los grandes escritores se mandaban por carta, ahora por mail o por WhatsApp, pero se compartían la escritura para preguntarse qué opina el otro, y es una forma de trabajarlo, ¿no? Y de compartirlo. O sea, no es un acto absolutamente solitario, se construye a partir de los otros también, así que coincido con lo que decís. Es que para mí, o sea, fue muy importante. Yo los agradecimientos, yo tengo muy pocos agradecimientos, pero los que tengo, porque uno en realidad podría agradecer a todo el mundo, pero yo me limité a los que realmente hicieron un cambio muy profundo, digamos, e importante. Y una de las personas que tengo es mi gran amiga Belu, que fue la que leyó todos los bocetos y me corregía con sinceridad, que me decía que si algo estaba bien, y si estaba mal, que estaba mal. Y yo valoro mucho esa falta de filtro y esa realidad a la hora de leer todos los bocetos. Bueno, buenísimo, una genia, Belu. Bueno, lo último, contanos dónde podemos conseguir tu libro. Bien, eso es otra cosa de la que quería hablar. Una persona que me ayudó mucho en el después de la escritura del libro es Fer, que bueno, se comunicó con Adri y gracias a eso ustedes hicieron contacto. Es el único lugar de venta del libro, que es ahí en Book Soul, la librería del Centro Comercial Delirios. Y es una persona que me ayudó mucho, me ayudó con los precios, porque yo también, el precio cambia constantemente, los valores de los libros, encima, ahora otro poco, una caída del mercado, después sube, van variando, y es una persona que me ayuda a divulgar, me ayuda a continuar con el proyecto, porque yo, así como dije que es bueno encarar el lienzo en blanco, y yo muchas veces me reservo, también abandono. Entonces el libro lo tenía un poquito abandonado, y es gracias a ella que sigo volviendo al libro, volviendo a vender, volviendo a animarme, una vez más contra el lienzo en blanco, que es el público, que ahora tengo que compartir lo que escribí. Es una persona que me ayuda mucho, y después lo vendo yo, lo vendo por Instagram, que lo tengo abandonadísimo, pero... ¿Cómo te encontramos en Instagram? Es Tomás.iribarne. No, guión bajo. Muy bien. Guión bajo, punto. Decirlo otra vez todo entero. Es Tomás-Iribarne. Muy bien, tomamos nota. No, te están viendo. Saludar a la gente. Saludos. Están transmitiendo en vivo. Bueno, vamos a... No te voy a preguntar más nada, no te voy a molestar más. Vamos a invitar al profe Aquiles para que lea algunos fragmentos y compartamos un poquitito de Alegorías Fabulantes.
Ahí, Me sí. quedo como muy bueno, soy yo de nuevo. Quiero retomar una frase que dice él. Hay una frase muy linda que dijiste, que como en compañía de las personas queridas es como que llegas más lejos. Hay una frase muy conocida que dice: si querés llegar rápido, tenés que ir solo. Y si querés llegar más lejos, tenés que ir con alguien. Así que... nada, vamos a retomarlo. Bien, yo tengo la dedicatoria cuando tenía 15 años, ¿verdad? Sí, por tu cumple. Sí, por mi cumpleaños. Fue mi regalo de cumpleaños del año 2023. Sí. ¿2023? Sí, 2023. Sí, acá, 19 del 12 del 2023. Yo tenía anotadas unas cositas, obviamente hay un montón. Digamos, yo fui marcando como un análisis literario del libro de él, desde mi materia, y tengo marcada donde hay intertextualidad, digamos, un texto dentro de otro, un análisis, cosas que evocaban otros autores. Y les hice a ustedes unas pequeñas selecciones como para incentivarlos a decir: che, miren cómo puede él describir a través de las palabras, ¿no? Porque eso también es la literatura, es como sacar una foto de una situación, pero a través de palabras, que directamente se te traslada visualmente a la cabeza. Entonces yo les hice una selección, elegí de visiones dicotómicas. Lo tengo acá, si me escuchan se lo voy a leer, y dice así: ella solía fumar para calmar sus trastornos, sus múltiples voces dentro de su cabeza, que la inducían, en muchos casos, a cometer actos suicidas por simple adrenalina. La falta de ayuda psiquiátrica le impidió vencer estos pensamientos, pero el tabaco, sorprendentemente, funcionaba como calmante, hasta hoy. Se lo dejo ahí. Y de ahí, digamos, es como... Después sigue, obviamente lo tienen que leer ustedes. Después les seleccioné también, esperen que tengo acá. No, claro. Bueno, de bichos, el conocidísimo Bichos, como no encarar bichos, parte 1. Y dice así, este es largo. Dice: como era verano, el frío de la noche pasó a ser una satisfacción y pude dormir con total tranquilidad. En un horario cercano al amanecer, desperté. Una fina y helada brisa me había perturbado. Al despertarme, me inundó un hambre exorbitante, pero antes de salir de la cama, se me ocurrió la brillante idea de mirar al piso. Era horrible. Estaba lleno de bichos. El piso, que alguna vez fue de color del mármol, era un degradé de tonalidades entre marrón y negro. El bicherío me inundaba: cucarachas, hormigas y arañas, por todas partes. Sus patitas se oían casi armoniosamente. Todo el piso estaba en constante vibración, pero ninguno se subía a las paredes ni a la cama. Me escondí bajo las sábanas y me concentré tanto en dormir que hasta me obligué a hacerlo. Muy bueno, muy bien. O sea, lo que tienen que ustedes pensar en esto, que no es simplemente palabras, es cómo a través de las palabras uno se lo imagina. Es un trabajo muy difícil de lograr en lo que es la literatura, porque todos tenemos la posibilidad de escribir. Además, Borges decía que todo estaba escrito, lo único que teníamos que hacer nosotros era ordenar las palabras, ¿sí?, para que salga eso a la luz. Y acá él es como que encuentra las palabras y te hace, ustedes adentro de su mente se pueden imaginar, miran el piso, ven los colores, escuchan el sonido, y eso no es fácil. Por eso es que estamos acá, obviamente, y estoy sentado acá, porque no todos, digamos, no es tan sencillo hacerlo. Y después, tampoco les quiero leer todos, si no estaríamos leyendo. En el caso de VoxInc, escuchen, dice: es genuinamente increíble lo que uno puede lograr con la burocracia. Fue lo que escribió mi bisabuelo en su diario hace ya más de un siglo. Él describe esta organización casi como una sociedad en la que todo es una falacia, pero funciona perfectamente. ¿Sí? Este cuento es el que tiene un tono como más realista, escapa por ahí más de lo fantástico, pero tiene esto también de jugar con las palabras, el sentido y la realidad, ¿no?, de cómo describe la burocracia. Obviamente esto es bien kafkiano, el criticar la burocracia, el rol que tiene la burocracia, el papelerío, cómo todo se hace mucho más lento. Mismo la empresa es un segundo plano, porque es qué más genérico que una empresa de cartas. Claro. No pasa,
se lo requiere cualquier institución o organización en general. Les puedo leer el último, ya los dejo tranquilos. Este es de Merchman, ¿sí? Este es buenísimo. A mí me gusta más que, mira, para mí este me gusta mucho porque también tiene un poco de lo que es las leyendas, una leyenda muy conocida norteamericana de Estados Unidos, como decirles acá algo bien local, digamos, bomberito, por decirlo así, pero esto lo traslada a lo que es Argentina. Entonces vos decís, che, qué loco que tome algo. Hay algo de Quiroga que igual acá, hay mucho de Quiroga también. Y lo leo. Dice así: me escondí bajo la mesada, mis palpitaciones estaban por los cielos. Tomo el valor para levantarme, pero no había nada, o eso creía yo. Pues al encaminarme al living para confrontar a lo que sea que había interrumpido en mi casa, tropiezo con unas escamas de color ocre oscuro. Mi mente empieza a maquinar ideas paranoicas, descabelladas. Estas concluían en que aquello ya no era humano. Esto yo me emociono tanto por llegar a la parte, o sea, se dan cuenta cómo a través de unas escamas, y te lo deja en un principio el cuento a tu libre imaginación de lo que es que está ahí, ¿sí? Porque empieza con el sonido de que se caen unas cajas en el living, y después él juega con tu imaginación, porque vos te imaginas, vas a decir, che, unas escamas color ocre oscuro. ¿Qué te imaginas? Bueno, eso es la literatura. Bueno, nada, no voy a poner a clase hoy. Bueno, podemos abrir el micrófono, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, si tienen ganas, vamos a acercarles el micrófono para preguntarle lo que tengan ganas a Tomás. Si levantan la mano, les acercamos el micrófono. ¿Quién se anima? Vamos, chicos. Vamos. ¿Alguien se anima? Eso quiere decir que hice muy buenas preguntas. Me quedo tranquila, pero vamos, alguno que se anime por allá. Yo sé. Muy bien. ¿Cuál sentís que fue el cuento que más te costó escribir? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo siento que fue mismo, bueno, el que mencionó el caso de Vox Inc. Siento que es uno de los más difíciles porque yo ahí lo que intenté hacer, más que en un momento, describe un sistema súper complejo de manera muy milimétrica y calculada, de tal forma de que ninguno de los integrantes de esta empresa, de esta pantomima, de este sistema que se estaba formando, supiese el objetivo real o la conclusión a la que llega este sistema. Y siento que es algo muy difícil de poner en palabras porque precisamente los miembros no tienen que darse cuenta de lo que está pasando y vos como lector sí tenés que tenerlo muy en claro. Y siento que incluso no sé si llegué a transmitir esta sensación del todo por esas dos miradas tan complejas que tiene, como al lector se le hace súper obvio porque lo está leyendo, pero a la gente, a los personajes dentro del cuento no tienen ni idea de lo que está pasando. Siento que eso es algo que me costó un montón. ¿Quién más? Vamos, anímense allá. Bien, Mati. ¿Cómo fue que llegaste a elegir el título del libro? ¿Qué fue lo que te llevó a elegir ese título en específico? Bien, esa pregunta la suelen preguntar porque les confunde el título. El título, bueno, yo si lo que no buscaba era la informalidad, buscaba siempre lo complejo, buscar que el uso de las palabras transmite y tenga varios sentidos, como hablamos antes dentro de los cuentos. Y alegorías fabulantes viene, bueno, de lo que ya dije, que como los cuentos son pensamientos, vivencias mías, yo traté de contarlo como de alegorías. Que las alegorías son cuentos cortos, historias muy cortas que transmiten mensajes mucho más profundos o mucho más complejos y largos. Y fabulantes porque en realidad la mayoría son fábulas. Creo que 4 de los 5 cuentos, 4 de los 6 cuentos son fábulas. La mayoría usan insectos, la mayoría tienen detalles muy
muy imperceptibles sobre las fábulas. Bueno, Wilhelm en Uruguay también hay algunos rasgos muy pequeños de la descripción de los personajes que son animales antropomórficos, pero que en realidad no está descrito tan explícitamente como está en Bichos, por ejemplo. Y sí, es por eso, quería buscar un nombre medio rimbombante, si quieren, pero que tenga sentido con la historia. Después también agrego una que me pregunto mucho, son las fotos, permiso. El escarabajo y el escarabajo jirafa que están detrás. Siempre preguntan por qué los elegiste. Bueno, en un principio porque yo a las pocas personas que le había compartido el libro, también el cuento que me le gustaba era Bichos, yo sabía que si iba a traer por ese lado. Y después porque también de las figuras de los diferentes animales antropomórficos, los protagonistas, los más influyentes, suelen ser bichos. Yo tenía algo, buscaba algo con el insecto, porque el insecto llama al misterio y uno también le tiene miedo a empezar a hacer algo tan chiquito. Y el cuento también es eso, es la magnitud mental que tiene, como en un caso es un miedo, que puede ser un significado. Sin embargo, el cuento es algo, una síntesis muy pequeña, muy chiquita. Entonces me gustaba ese simbolismo. Y después, bueno, el escarabajo, como al principio parece algo súper normal y súper cotidiano, pero lo das vuelta y es algo súper fantástico. Esta criatura existe, es un escarabajo jirafa, creo que es oriundo de algún país de África o de Australia, pero es algo que parece un bicho súper de película, súper irreal. Y sin embargo existe, porque estos cuentos parecen irreales, pero existen. O poner la vuelta es cara arriba. Sí. Si das vuelta de escarabajo es cara arriba. Tenemos una pregunta, acá están transmitiendo en vivo. Agus pregunta, ¿qué sentís al terminar esta gran primera presentación? Bueno, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Yo la verdad que estaba muy nervioso, siento que salió lindo. La verdad que estoy muy contento con lo que se formó, estoy contento con la gente que vino. La verdad que están las mejores personas que podrían haber estado. Agradezco mucho a Aquiles. Le agradezco en particular porque a mí no me aplaudieron, pero le aplaudieron a él. O sea, imagínate, la rompió. Así que siento que sería muy lindo. Agradezco la oportunidad a todo el equipo del municipio. Y sí, gracias por motivarme a seguir con el Alegoría Fugantes, que yo a pesar de que a veces las tengo abandonado, es gente que estoy cayendo y me tiran la soga, que me vuelven a levantar. Así que muchas gracias por eso. Vamos a darle ese aplauso que no le dimos. Muchas gracias por esta charla, fue un placer escucharte, es maravilloso, es extraordinario, seguí así. Muchas gracias a todos los presentes. Vamos a pasar a invitar a la subsecretaria Adriana Valdés, por favor, que le va a entregar un obsequio a Tommy. Bueno, un aplauso, por favor. Adolescentes, me encanta darles la oportunidad y más que merecido, la verdad es que es genial, así que bueno, espero compartir otras ideas con vos. Cuando quieras, acá tenés un lugar. Cuando me llames, Ya vamos a inventar algo, ¿no es cierto? Muchas gracias, Adriana. Gracias a todos por venir. Sí, se va a quedar Tomás a firmar ejemplares de su libro en la mesa de afuera, así que pueden pasar a saludarlo, por supuesto, y llevarse sus libros.